Ahora, El Consejo Nacional Electoral ha convocado ya a elecciones. Esperemos que éstas se produzcan, se realicen de una manera límpida, porque tenemos años de duda, de incertidumbre de la fe pública sobre la limpidez de estos procesos. Va a ser una especial garantía el hecho de que hay candidatos a la presidencia de la República de convicción liberal, de convicción democrática. No son más de dos, y uno de ellos es el señor Guillermo Lasso, sin ninguna duda. Y con este antecedente y esta premisa, déjenme contarles, audiencia, que voy a conversar con uno de los fundamental soporte de la candidatura y de la gestión de Guillermo Lasso en caso de llegar a la presidencia de la República. Es una profesional de primer orden con un currículum vitae realmente envidiable. Es Natalie Arias, economista por la Politécnica del Litoral. En breve será magíster en Gobierno y Cultura por la Universidad de Navarra. Ya es magíster en Administración de Entidades sin ánimo de lucro, entidades solidarias, por la Universidad de Barcelona. Tiene un diplomado en Evaluación de Proyectos por la Flaxo, la sede de Ecuador, y una muy amplia experiencia laboral en todos estos ámbitos que acabo yo de mencionar. En este mismo momento, la economista Natalie Arias está asesorando, estructurando el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Le doy a la economista Natalie Arias una muy cordial bienvenida y pues con el contentamiento de que tengamos un gobierno mañana eventualmente, posiblemente, pues rodeado de un soporte técnico adecuado, ¿no? Porque tenemos ya muchos años de demasiada improvisación. Bienvenida, economista Natalie Arias. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir acerca de nuestras propuestas del binomio del cambio de cara al 2021. Bien, cuando la presenté, Natalie, hice alusión a una convicción que es una convicción general en la cual yo también me involucro. Es la democracia, la libertad, la visión liberal del mundo. Liberal, cuidado que no estoy diciendo neoliberal, una visión democrática cuya raíz está en la Revolución Francesa y que se profesa y se practica hoy por todo el planeta, salvando unas 4 o 5 excepciones. Y es por eso que quiero entrar en materia con usted, Natalie, porque tengo entendido que piensa igual que todos y que yo. Y le quiero preguntar sobre lo que significa para usted la libre competencia y la apertura al mundo de nuestro país. No podemos seguir aislados. Tenemos que traer probablemente inversión extranjera y para eso necesitamos abrir puertas y ventanas hacia el mundo. Ese es el primer tema con usted, Natalie. Como le decía, muchas gracias por el espacio. Yo quisiera empezar agradeciendo pues las generosas palabras. Efectivamente, soy economista, una joven costeña que además pues ha acompañado a Guillermo Lasso desde hace 10 años en este proyecto político, incluso antes de que nuestra organización política tomara su nombre y empezara su vida institucional. Para nosotros es muy importante por supuesto, pues brindarle a los ecuatorianos un plan de gobierno que se sostenga realmente desde el esfuerzo que haya sido pues preparado con una centena de profesionales, liderado por supuesto por la Fundación Ecuador Libre, que dirige además Guillermo Lasso, pero que ha sido acompañado pues por una centena, como le decía, de profesionales y especialistas por áreas, justamente porque entendemos que el país necesita soluciones inmediatas para varios temas. El principal de ellos, por supuesto, aquel que representa la mayor herida social de nuestro país, que es la falta de empleo de calidad. Usted habrá escuchado, así como la audiencia que el día de hoy nos acompaña, que tenemos pues a 8 de cada 10 ecuatorianos fuera del empleo adecuado, es decir, o están en desempleo o se encuentran en este momento en empleo inadecuado. Y esta es una situación que no se puede tolerar más. El empleo tiene una característica
por supuesto, estructural. La falta de empleo de calidad tiene una característica estructural y además una coyuntural que se ha visto agravada por efecto de la crisis sanitaria, que ha tenido una afectación mundial, por supuesto, pero muy particularmente para los países en los que el sistema sanitario era endeble, frágil, y además para aquellos países que han llevado desordenadamente sus finanzas públicas. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando, pues por supuesto, de un país que no estaba preparado para enfrentar definitivamente los efectos de este tipo de situaciones. Hemos hablado, usted ha empezado preguntando, Marcelo, acerca de la apertura. Nosotros creemos realmente que son varias la apertura pues, de nuestro país al mundo. Nosotros creemos que son varias, estamos convencidos realmente de que hay varias reformas que deben realizarse en el país para poder ofrecerles a los ecuatorianos dos cosas. La primera de ellas, empleo de calidad. Y para eso se necesita reglas claras, seguridad jurídica, un sistema laboral, un sistema de contrataciones que realmente permita que los emprendimientos surjan y puedan mantenerse, y además también, por supuesto, inversión extranjera directa e inversión local. Nuevamente, estos temas se retroalimentan entre sí y deben, por supuesto, atenderse al mismo tiempo. Usted lo ha dicho, Natalia Arias, economista que estructura este momento el plan de gobierno de Guillermo Lasso, ha hablado de algo fundamental este momento y que es el drama, la tragedia del pueblo ecuatoriano. Entre el 70 y el 80% de la población económicamente activa se halla en situación de desempleo abierto, no lo encuentra por ninguna parte, o subempleo informal, precario, con el agua hasta la boca de simple supervivencia. Y eso pasa por dos temas fundamentales, en mi opinión, y quiero conversar con usted de esto. No más carga tributaria, no más impuestos. Si queremos ayudar a la gente y reflotar la economía, tenemos que ponerle en la mano dinero a la gente para que pueda consumir y comprar. Y no más impuestos. Y sobre todo, otro tema que también quiero tocar con usted es cómo enfrentarán ustedes la difícil falta de flexibilización laboral. Con gusto, Marcelo. El primer tema, por supuesto, tiene que ver necesariamente con estos 100 primeros minutos que Guillermo Lasso ha mencionado en algunas ocasiones. Esto se trata de tener claras las prioridades. Nuestro primer mes de trabajo desde la Asamblea del Cambio, por supuesto contando con el respaldo de los ecuatorianos, será dedicado realmente a este proyecto urgente en materia económica que esperamos pues, que se detone desde el gobierno del cambio. ¿Por qué este tema debe surgir desde ahí? Porque esta es materia reservada de ley, el tema tributario justamente. La ley de modernización tributaria es uno de los compromisos dentro de los primeros minutos del gobierno del cambio, porque se conoce realmente que este es un país con alta carga tributaria y que además que además pues de ser alta, resulta compleja para el contribuyente. Es decir, no solamente pues se le exige, sino que además se complejiza pues la relación con el contribuyente y por lo tanto tenemos pues en vez de tener horas dedicadas a producir, a pensar cómo generar pues mayores espacios para poder colocar nuestros productos, tenemos a nuestros emprendedores lidiando por un aproximado de 2 meses en conjunto pues con toda la relación con el servicio de rentas internas, y esto no puede darse más. Tiene que ser un sistema simplificado que realmente permita, que no ahogue, mejor dicho, los emprendimientos y a quienes quieren generar empleo. Usted es una distinguida economista guayaquileña y debe saber mucho mejor y más que yo de que tenemos, hablando de carga tributaria, entre 60 y 70 tributos, impuestos, tasas, contribuciones de mejoras. Es decir, la carga tributaria en el Ecuador tiene un porcentaje altísimo que no se compadece con una economía moderna. Tienen ustedes, no le voy a pedir una lista exhaustiva, Natalie, pero tienen ustedes el concepto de que hay que empezar a abolir varias de estas, no digo tributaciones, tribulaciones de carácter impositivo. Por supuesto que tenemos ya previsto cómo debe darse pues esta reducción
de carga tributaria. Pero permítame comentarle que en este gobierno realmente pues se ha avanzado muy poco en ese sentido, y en el gobierno anterior, que obviamente eran ambos de la misma línea, pues más bien la cantidad de reformas tributarias superaba pues las 2 docenas, y esto es imposible. En un periodo pues aproximado de 10 a 12 años, no hay país que se sostenga realmente con esta cantidad de reformas, afectando de forma seria la seguridad jurídica de nuestro país. Es por eso que Guillermo Lasso, ustedes recordarán, pues suscribió un compromiso de reducción de un importante número de impuestos, justamente pues para simplificar este tema tributario. De eso solamente pues han salido de escena el que tiene que ver con las tierras rurales, y además el anticipo del impuesto a la renta por parte de ellos. Pues no, por parte de la bancada, por parte de nuestra bancada, nuestro bloque de Creo se inició y se logró realmente poder sacar del escenario el impuesto verde, mal llamado impuesto verde. Y es justamente en ese ánimo que nosotros continuaremos en el gobierno del cambio, liderado por Guillermo Lasso y además también por Alfredo Borrero. Natalie, quiero tocar con usted un tema que es como pisar campo minado. Guillermo Lasso es un hombre que viene de una familia de clase media guayaquileña, de más de 10 hermanos, creo que él es el último, que enfrentó precariedades, limitaciones y pobreza. Él no tiene problema en reconocerlo. Ha sido su empuje, su capacidad emprendedora, su aguda capacidad, la que le ha hecho crecer a Guillermo hasta convertirse en uno de los principales gestores del capital financiero ecuatoriano. Y en ese sentido, pues, maneja un banco prestigioso, célebre por serio, el Banco de Guayaquil. Es uno de los banqueros en los cuales el pueblo ecuatoriano ha depositado su confianza, la fe pública. ¿Qué piensa Guillermo de una eventual apertura, no es cierto, internacionalización del capital financiero y le concreto? Es decir, que venga a competir la banca de afuera. Quiero escucharle a usted. Con mucho gusto. Primero, antes de responder la pregunta, permítame reiterar sobre lo que usted ha dicho. Efectivamente, Guillermo Lasso viene de una familia de ingresos medios y se ha constituido uno de los principales empresarios, uno de los principales generadores de empleo a través de una carrera de 50 años. Es justamente lo que puede ofrecerle a los ecuatorianos, sus cualidades de buen administrador, que es algo pues que el Ecuador no ha tenido en mucho tiempo. Y además, justamente por estas características es que él conoce realmente de la importancia de poder acceder a crédito. Total apertura, por supuesto, total apertura para que pueda venir la banca internacional, pero para eso lo que nos detiene, aquello que nos aleja realmente es la falta de seguridad jurídica. Sí. Porque efectivamente tenemos pues un sistema de regulaciones que, con los que la banca local ha podido lidiar, pero más allá de eso, que sería importante también entrar a racionalizar, está la seguridad jurídica para que realmente nuestro país se vuelva atractivo, no solamente para la banca internacional, sino para otro tipo de financiamientos, inversión extranjera directa, en los que el Ecuador está lamentablemente en este momento a la cola de la fila dentro de la región. Ecuador tiene que captar más recursos siguiendo el ejemplo de Chile, siguiendo el ejemplo de Colombia y siguiendo el ejemplo de Perú. Estoy seguro, Natalie, que usted maneja un dato que simplemente se lo voy a recordar a la audiencia también. Hay una entidad internacional que califica la libertad económica de los países. En 180 países calificados, observados en libertad económica, que tienen una gran cantidad de componentes, el Ecuador ocupa el puesto 170, Natalie, detrás de Haití. Esto es trágico, sencillamente trágico. Y solamente un hombre de una visión liberal, de una visión abierta, ¿no es cierto?, como el candidato al que usted ayuda, podría sacarnos de esta hondonada. Así es, efectivamente, no solamente en el indicador de libertad, sino además en el que tiene que ver con hacer negocios, doing business. Entonces, son varios los criterios que se examinan en este caso, y uno de esos, o sea, me gustaría referirme a 3, pero el primero de ellos es justamente lo compleja que es la relación
para el contribuyente. Es decir, en este país que permanece con déficit desde hace muchísimos años y lo sigue generando y lo sigue alimentando de forma pues que no se termina de llenar ese hueco, no se puede entender cómo se da el lujo de mantener todavía una serie de situaciones complejas, este tipo de trámites que debe llevar el contribuyente sin facilitarle la vida, cuando ese tiempo pues podría dedicarlo, por supuesto, a producir, a acercarse más a quienes sirve y además pues también a atender pues sus negocios. Otro de esos temas, por supuesto, es también el tema de las contrataciones laborales, en los que el país necesariamente debe caminar a aquel tipo de contrataciones que realmente le permitan a los ecuatorianos contar con contratos flexibles, sin perder pues sus derechos laborales, de forma que se pueda incrementar el empleo de calidad, del que se ven tan afectados mucho más que el promedio los jóvenes y las mujeres. Nos alegra saber eso, porque con la flexibilización laboral, es decir, abandonar ese esquema pétreo que tienen los dirigentes sindicales, no los sindicalizados, un esquema pétreo, todavía muy marxista, muy socialista, ¿no es cierto?, que no permite que haya más trabajo, que la gente tenga más opción laboral, que el empresario pueda contratar por horas, que el que ofrece su mano de obra pueda ofrecerla parcialmente. Y esta es una visión moderna que a veces los dirigentes, ¿no es cierto?, con su poliedro en la cabeza, su poliedro comunista, no lo entienden. Y no lo entienden porque no es inocente, de eso viven. Ahora bien, me alegra saber eso, que está en el plan de gobierno que usted ayuda a estructurar. Hablemos en los 5 minutos que nos quedan de algo fundamental, Natalie. Estoy conversando con Natalie Arias, ¿no es cierto?, economista y asesora de Guillermo Lasso. El tema educativo. Allí debemos de enfrentar una reforma profunda. Estos últimos años se nos ha privado de la libertad educativa. Hay una gran cantidad de tóxicos que tienen que ser abolidos, especialmente devolverle al educando, al padre de familia, la opción y la libertad de elección de opciones. Así es, totalmente de acuerdo en este tema. Permíteme separar esta respuesta en dos temas. La primera de ellas, voy a empezar pues por supuesto para aquel joven ecuatoriano, aquella joven ecuatoriana que en este momento ha salido pues ya graduado de su secundaria y se topa pues que no puede ni estudiar y tampoco trabajar. Entonces Ecuador se ha convertido en un país que cierra las puertas a los jóvenes y esto debe cambiar. Es importante que conozcamos que el país todavía no tiene la suficiente cantidad de cupos, de instituciones como para poder atender a todos los que demandan en este momento estudios superiores, y es importante entender qué es lo que nos está alejando. Hay que devolver la autonomía universitaria a las instituciones de educación superior para que a través de ellas puedan captar cada vez mayor número de estudiantes y nuestros jóvenes tengan esas oportunidades que tanto anhelan. Por otro lado, también Guillermo Lasso, pues efectivamente conoce de la importancia de la educación. No es posible realmente caminar hacia una democracia de calidad en nuestro país si no nos ocupamos en este momento de la educación. Decía una gran educadora que leí hace unos días, ecuatoriana, de Alegría Crespo, que la corrupción es la pandemia y la vacuna es la educación. Esta es una frase realmente que muchos podemos compartir, justamente porque entendemos que la educación es clave para poder desarrollar a las futuras generaciones. Y específicamente en aquello que usted ha mencionado, déjeme decirle, por favor, que hemos nosotros entrado a estudiar con mucho detalle realmente cuáles son los problemas de nuestro sistema educativo, empezando por la baja calidad. Hemos tenido varios sistemas de medición de la calidad en el país. Hemos cambiado varias veces de sistema y en todos pues no nos resulta realmente esperanzador el panorama. Hemos pasado ya por las pruebas PISA-D, es decir, aquellas que provienen de UNESCO, para poder entender en qué situación están. Nuevamente los resultados no son favorecedores.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Una de estas cosas que sucede en este caso es justamente la pérdida de la decisión de los padres sobre el tipo de educación que realmente quieren para sus hijos. Y otro detalle importante es cuál es el rol del profesor. Es importante conocer allí cómo están lidiando los profesores con algunas cargas burocráticas en este momento. Si la vocación de ellos es educar, entonces estamos nosotros orillándolos a destinar 1 de cada 3 horas de trabajo a atender ciertos requerimientos pesados de parte del ministerio que realmente les restan de poder dedicar ese mismo tiempo a lo que sí constituye su vocación, que es educar, a atender a los niños, a ocuparse, por supuesto, de la parte pedagógica. Tiene Son varias... usted, Natalie, bastante claro el esquema en los tres temas que hemos tocado esta mañana. Libre competencia y apertura del Ecuador al mundo. Sí, por El supuesto. tema tributario, que es complejo y va a ser el gran reto del próximo presidente de la República. Y el tema que he visto, lo he escuchado, Guillermo Lazo lo tiene como una cuerda fundamental, casi como una obsesión, hacer un cambio profundo, estructural y funcional de la educación en el país. Usted ha hablado con especial claridad de los tres temas. Yo quiero comprometerle, Natalie Arias, a que continuemos. Quiero seguirla entrevistando, quiero seguir dialogando con usted, porque sobre estos mismos temas y algunos otros que yo tenía en carpeta, necesito que usted se lo explique a la audiencia, que en este caso va a ser un electorado. Hasta que eso suceda, reciba un abrazo, el mayor éxito posible, y esta Enfoque TV, que es matriz de 7 u 8 medios en todo el país, ¿no es cierto?, le desea a usted y a ustedes la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir con usted, Marcelo, y con la audiencia que nos sigue en este momento. Los invito realmente a pensar en su voto como un compromiso ciudadano para poder llegar a mejores días de la mano del gobierno del cambio liderado por Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Natalie. Sí. Gracias.